Pero ¿qué sucede justo cuando me dicen ya no vas a salir de tu casa, te tienes que quedar porque además hay una epidemia, ¿no? Y entonces te puedes contagiar y es altamente contagioso. Por eso no por eso lo que queremos es mantener la sana distancia. Uno, hay varios elementos ahí jugando. Me van a meter encerradas porque hay algo que me está haciendo daño, ¿no? O que me puede hacer daño y que además dicen que hasta me puede matar, ¿sí? Entonces son muchos mensajes que se están mandando de manera simultánea que da incertidumbre. Y además pierdo la estructura, una estructura que yo tengo por el simple hecho de saber que a las 8 de la mañana tengo que ir a dejar al hijo o a la hija a la escuela, ¿no? Entonces hay una desestructura en la rutina y al tener una desestructura en la rutina, empieza mi cuerpo a experimentar niveles altos de estrés. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es lo que va a pasar. Y entonces ese estrés cronificado también puede provocar, ¿no? Puede dar como resultados, pues ansiedad. Y también al saber que quién sabe, ¿no? Hay una caída económica, la gente está perdiendo sus empleos, hay una desesperanza y entonces eso me puede llevar también a una sintomatología de depresión. Pero entonces algo que nosotros hemos estado observando a través de las llamadas y en todo este transcurso del tiempo es que al inicio del dispositivo nosotros identificábamos llamadas de ansiedad, ¿no? Llamadas de que probablemente, ¿qué tal si me da COVID? Y estoy preocupada por las noticias, ¿sí? Y entonces era esta parte, tengo miedo de contagiarme de COVID, tengo miedo de perder mi trabajo, ya las relaciones en casa ya no están siendo favorables porque no sé cómo relacionarme con mi hijo o mi hija adolescente, porque en realidad yo no vivía con mi esposo, dormía nada más, ¿no? Y está siendo difícil a lo mejor las relaciones interpersonales dentro de casa, etcétera. Pero no solamente eso, sino que después se vienen otros elementos que tienen que ver con que, bueno, vamos a esperar, ¿no? O tratamos de recuperar las clases a través de estas clases virtuales que se dan a través de la televisión o de internet, pero también que crees que eres trabajadora y tienes el teletrabajo en casa. Y entonces, pero también tienes que atender las medidas sanitarias y tienes que trapear con cloro y tienes que sanitizar. Es decir, empezamos a entrar con un bombardeo de información impresionante, que eso hace que se disparen justo estos niveles de angustia y de ansiedad y se vayan por las nubes, ¿no? Pero además, por la misma evolución de la pandemia, empezamos a observar que ya no solamente es el miedo a que me dé COVID, sino que actualmente tenemos llamadas donde dice la gente, tengo COVID o tengo un familiar de COVID o tengo un familiar que murió por COVID, ¿sí? Y hay casos muy dramáticos donde la familia completa está con esta situación. Y hay casos también donde, pues desafortunadamente, pues los adultos mayores han muerto en la familia. Y si le aunamos además de que justo por la situación del COVID y su alto contagio, no le puedo hacer un funeral, no me puedo despedir, no puedo hacer ese rito de despedida, entonces el cadáver se tiene que ir de manera directa al panteón. Y entonces se queda también esa sensación de no haberme podido despedir de mi familiar, pero también de una culpa inmensa porque a veces pensamos que, ¿y si yo soy la que lo infectó? ¿Y si por mi culpa mi familiar se murió? ¿No? Y entonces cargamos con toda esa culpa y cargamos también con esta parte que hace que no me pueda despedir y no pueda hacer esos rituales de despedida con mi familia. Y entonces empiezo a tener un duelo difícil en esta situación, ¿sí? Y eso por la parte del duelo, pero aparte, las personas que de todas maneras, digamos que están en sus casas, que dicen, pues yo no he salido, yo he guardado la sana distancia, etcétera. O sea, estamos pensando en que soy trabajadora y le tengo que dedicar un tiempo a mi trabajo. Pero además, pues resulta que todo está cerrado en la calle. También me tengo que enfrentar al hecho de que tengo que comer, ¿no? O sea, eso no lo puedo dejar de hacer. ¿Quién hace la comida? Pero además tengo hijos pequeños, entonces también me tengo que poner a hacer con ellos la tarea. Y además también tengo que resolver una serie de cosas del aseo en casa,
¿no? De desinfectar las manijas, de trapear, etcétera. Entonces eso también lleva a un cansancio físico y emocional de todas las personas que estamos viviendo esta situación, ¿no? Entonces, de manera general, es la lectura que estamos teniendo ahorita de esta pandemia y de cómo desde diferentes ángulos, pues nos está también permeando, ¿no? Emocionalmente hablando.